solicitaría permiso a su judicatura para poder compartir pantalla debido a que preparo una presentación. De acuerdo. Muchas gracias. Cristian, por favor, habilítale al esposo. Yo estoy en la laptop. Sí, está habilitado. ¿Está habilitado? Ya, perfecto. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Buenos días con todos. Esta defensa técnica formula observaciones contra el requerimiento acusatorio, teniendo como fundamentos el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el principio de legalidad, el Acuerdo Plenario 6/2009, la Casación 247/2018 ANCASH y también tomando como referencia al profesor Julio Mayer. Señor magistrado, esta defensa técnica considera que la acusación oralizada en esta audiencia y trasladada a esta parte procesal de una manera escrita adolece de diversos puntos, adolece de la imputación necesaria. Es importante recalcar esto porque acá el Ministerio Público ha obviado varios aspectos. Para poder comprender los aspectos obviados, debemos tener en consideración que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, perdón, determinan que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las garantías mínimas a ser informado de manera detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada en su contra. Lo cual es respaldado con el Acuerdo Plenario 6/2009, perdón, que indica que se debe describir de modo preciso, concreto y claro los hechos atribuidos al imputado, a la persona a la que se le atribuye la responsabilidad civil. Además, la tipificación tiene que definir de forma debida y mencionar el conjunto de circunstancias de la responsabilidad penal necesarias para una debida individualización fáctica y jurídica del hecho acusado. Nosotros consideramos, señor magistrado, que esta casación 247/2018 ANCASH, que también nos indica que se debe precisar de forma específica con ideas razonables de concreción y ser comprensible respecto del hecho y delito por el que se formula la acusación, deben detallarse de manera expresa las circunstancias de tiempo, lugar y modo. También el papel desempeñado por cada una de las personas que son materia de acusación y están siendo procesadas. Acá debemos señalar en primer lugar, señor magistrado, que esta acusación, tanto a nivel de la acusación escrita como en la oralización efectuada por el representante del Ministerio Público, no contiene la adecuación de la tipicidad subjetiva atribuida al señor, bueno, correspondiente al delito de cohecho pasivo específico que se le pretende atribuir al señor Marco Fernando Cernavazán. Se ha omitido, y desde nuestro punto de vista es una omisión muy grave y por la cual se requiere una subsanación y una precisión adecuada por parte del Ministerio Público, porque en ningún extracto de su acusación va a poder analizar que existe una subsunción jurídica con relación a la tipicidad subjetiva. Porque no lo ha hecho. La Fiscalía ha omitido un punto importante de la imputación necesaria. Ha omitido decirle al señor Marco Fernando Cernavazán, señor, usted actuó de esta manera y dolosamente. No ha desarrollado bajo qué tipo de dolo nos encontraríamos. Entonces, esa es una de las primeras observaciones, señor magistrado. También, no nos ha mencionado, y esto sí es muy importante para su judicatura para que pueda resolver adecuadamente y ante la eventualidad de que su despacho considere
que esta acusación debe ir a juicio, porque nosotros hemos optado por la posición de considerar de que no se cumplen los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal. Por ende, hemos deducido una excepción que es materia de un análisis posterior. No, el Ministerio Público no le va a indicar no ha indicado si es que el señor Marco Fernando Cernavazán se encontraba en la nómina de docentes de la Academia de la Magistratura. Y ese es un dato muy importante que debe ser materia de precisión para que el razonamiento de la Fiscalía pueda tener algún tipo de asidero. Asimismo, tampoco le va a mencionar si es que existía algún concurso ante el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura en el momento en que hubo la supuesta solicitud, la cual nunca existió, pero a criterio de la Fiscalía y de su teoría dicen que hubo una acusación, perdón, una solicitud. Pero bueno, esa es una discusión a futuro. Asimismo, el Ministerio Público debe haber realizado los siguientes establecimientos. Primero, determinar si es que el señor Inostroza Periachi tenía facultades para designar a una persona como juez supremo. Y si es que el señor Cernavazán únicamente ha sido docente de la Academia de la Magistratura a partir del año 2018. Otro aspecto importante es que acá se toma en consideración, perdón, no le precisa el representante del Ministerio Público quienes realizaron la evaluación o calificación de los legajos de los postulantes al cargo de juez supernumerario. Porque, como usted bien sabe, usted ha sido presidente de una corte, hay personas que realizan ese análisis. Y en este caso, la Fiscalía no lo ha referido. También, no ha precisado si el declarante, el testigo estrella de este caso, una persona cuestionable, como lo es el señor Walter Ríos Montalvo, escuchó del señor Fernando Marco Cernavazán que él solicitaba al señor Inostroza Periachi que lo designe como juez supremo. Entonces, señor magistrado, estas observaciones que hemos planteado, consideramos que tienen que ser absueltas por el representante del Ministerio Público para poder encontrarnos frente a una imputación necesaria y adecuada al estadio procesal en el cual nos encontramos. No nos encontramos en una fase inicial de una investigación, no es una fase de una investigación preliminar, ya estamos en una etapa de una acusación donde estamos realizando el control de la misma, estamos en la etapa intermedia y es necesario que esas absoluciones sean respondidas por la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, doctor Ávila. Doctor Prado, tiene el uso de la palabra. Señor Juez Supremo, en el escrito que nos han corrido traslado, efectivamente, el señor abogado ha hecho observaciones por defectos formales, ha hecho una solicitud de improcedencia de acción y un sobreseimiento. ¿Debo absolver los tres o solamente empiezo por los defectos formales? No, solo las formales, solo las que ha dicho, porque la excepción no ha fundamentado la excepción. Solo las observaciones a imputación necesaria y con los cuestionamientos que ha mostrado en su presentación. Correcto. Si se revisa la acusación, señor Juez Supremo, punto 3.1.1, ahí aparece expresamente la imputación necesaria, que son los hechos objeto de imputación que se le hace al acusado Marco Fernando Cernavazán, y posteriormente voy a buscar donde, cuando he referido al último punto sobre la tipificación de los hechos para que se haga la imputación objetiva y posteriormente imputación subjetiva, que sí aparece en la acusación, le voy a mencionar los puntos.
dentro del rubro tipificación de los hechos, ahí aparece la imputación objetiva y subjetiva que se hace a Marco Fernando Serna Bazán porque se desarrolla los elementos constitutivos del tipo, los hechos atribuidos, son los puntos 7.1.1, 7.1.2, la adecuación 7.1.3. Inclusive ha mencionado que no hemos referido nada sobre la tipicidad subjetiva. En el punto D del punto 7.1.3.1, folio 98, en el rubro de autoría y participación se imputa al parecer el presunto autor. Se le está poniendo la calidad de autor, atendiendo la teoría de infracción de deber, participó en la realización del hecho típico, infringiendo un deber derivado de la propia naturaleza de la función jurisdiccional. La verdad, señor juez supremo, la Fiscalía ha cumplido con hacer la imputación objetiva, la imputación subjetiva, dentro de la imputación necesaria que se requiere para una acusación. Le he dado a conocer a usted cuáles son los hechos, la temporalidad, los elementos constitutivos del tipo, el grado de participación. Consecuentemente, no es de recibo lo que menciona el señor abogado, con todo respeto, por supuesto, que viene haciendo su labor, porque del escrito que nos ha presentado y donde menciona sobre las observaciones o los defectos formales de la acusación, los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 son alegaciones de defensa. Y las alegaciones, señor juez supremo, que esto lo voy a detallar más cuando haga su alocución a la improcedencia de acción, no es materia dentro de las alegaciones y las valoraciones probatorias. Este no es el momento para poder hacerlo. Lo que ha cuestionado son en los puntos 1 y 2 la imputación objetiva. Y le estoy refiriendo a usted que sí, la acusación contiene la imputación objetiva y la imputación subjetiva. Es más, lo que preocupa es que en el punto 14 de su escrito dice que no se ha realizado una adecuación de la tipicidad subjetiva, que esto es el dolo directo que he mencionado, y acá pone algo la defensa que ha omitido en su alocución, y ojalá que usted, señor juez supremo, nos permita que esclarezca. La Fiscalía dice, hemos omitido dolosamente los criterios establecidos para que nos encontremos frente al cumplimiento de los requisitos de la imputación necesaria. Yo no sé de qué manera dolosa, conciencia, voluntad, de acuerdo a cualquier doctrina antigua, voluntad criminal, corriente doctrinaria antigua, la Fiscalía habría omitido, según el señor abogado, la imputación objetiva y subjetiva que sí contiene. Consecuentemente, no es de recibo, reitero, lo referido por el señor abogado, porque la acusación tiene todos los requisitos de fondo y de forma y que establecen no solamente la jurisprudencia que ha mencionado, porque la jurisprudencia que ha puesto en pantalla son derechos que debe tener un imputado de conocer los cargos, en derecho de ser informado, y todo eso no se ha violentado. No ha mencionado, creo, con mayor exactitud cuáles serían en puridad, qué es lo que no contiene. Que nos diga en la acusación, este punto no es imputación subjetiva, este punto no es imputación necesaria, todo este capítulo no es parte de la imputación objetiva. Sería interesante para poder hacer un debate mucho más alturado. No basta decir que falta la imputación objetiva, falta la imputación subjetiva, dice esta jurisprudencia, dice tal doctrinario. Consecuentemente, señor juez supremo, creo que la Fiscalía ha cumplido con todos los requisitos de ley. Se debe desestimar lo solicitado por el abogado en el extremo de devolvérsenos para que no sé qué cosa habría que subsanar. Sería interesante que nos diga el señor abogado. Muy amable, señor. Gracias, señor fiscal. Por parte de la Procuraduría, ¿algún comentario sobre...? Sí, señor magistrado. Para la Procuraduría está suficientemente delimitado la acusación y desarrollo de los elementos constitutivos del tipo penal imputado, cohecho pasivo específico, apreciándose en la acusación fiscal
la descripción clara de los hechos atribuidos, extraído de los diversos registros de comunicaciones que mantenían el ex juez supremo César Inostroza Pariachi con el acusado Serna Bazán, para coordinar y concertar la designación como juez supernumerario a la persona de Vita Palomino Araujo. Por estas razones, señor magistrado, solicitamos a su despacho desestime lo peticionado por el abogado de la defensa. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Ávila, tiene el uso de la palabra para que haga su. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Justo refiriendo al punto 713 que ha hecho referencia el representante del Ministerio Público, observamos que está lo siguiente, sobre que están unos elementos: cualidad especial del sujeto activo, solicitar donativo, promesa o cualquier otra ventaja, el asunto sometido a su conocimiento o competencia, y finalmente autoría y participación. Pero ¿y la tipicidad subjetiva dónde se encuentra? ¿Dónde está la adecuación para la tipicidad subjetiva? Es la pregunta que yo hago, señor magistrado, porque esa acusación debió contener el análisis de la tipicidad subjetiva en el requerimiento. Podemos observar desde la página 96 a la página 98, que es lo que comprende el punto que ha referido el señor representante del Ministerio Público. ¿No está? Yo no puedo decirle dónde está, porque no está. Sería cruel pretender de que esta defensa técnica tiene que decirle al representante del Ministerio Público dónde está la adecuación típica de la subsunción jurídica con relación a la tipicidad subjetiva. Eso en primer lugar. Lo que el señor representante del Ministerio Público dice que son alegaciones de fondo corresponden a una imputación necesaria, porque tiene que establecerse de manera precisa los cuestionamientos que ya hemos precisado, que hemos señalado. Si es que la Fiscalía pretende realizar una acusación pormenorizada, como corresponde en esta instancia y a este nivel, debe absolver esos cuestionamientos. Debe decirnos si habían facultades del señor Inostroza Pariachi para designar al señor Marco Serna como profesor en la Academia de la Magistratura, si es que él podía designarlo como juez supremo. Entonces, señor juez, eso a manera de ejemplo. También quiénes eran las personas que realizaban el análisis de los legajos. Esos son puntos importantes dentro de una imputación necesaria, porque si la atribución que corresponde a una solicitud tiene que estar vinculada a un acto donde el señor Marco Fernando Serna Bazán haya realizado un asunto de su competencia, pero para realizar ese asunto de su competencia hay unos parámetros que se deben seguir, hay unos análisis que se realizan, y ese análisis no lo realiza él. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias, doctor Ávila.